que habitas y cohabitas con cada uno de nosotros. Te pedimos de una manera especial que seas tú teniendo el control de este tiempo, de este precioso tiempo, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que hables a nuestros corazones, Señor, para que podamos tener un mayor entendimiento de tu palabra. Palabra dice que el evangelista Felipe, cuando salió al encuentro con el etíope y leía Isaías 53, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Permítenos, Señor, no solamente leer tus escrituras, Señor, sino entenderlas. Danos un buen entendimiento. Abre nuestro entendimiento, así como dice tu palabra, Señor, que Jesús, una vez encontrado después de haber sido resucitado, dijo que abrió el entendimiento de los discípulos para que ellos comprendiesen las escrituras. Señor, permíteme a mí, Señor, tener un espíritu de sabiduría, de inteligencia, Señor, un espíritu de enseñanza. Coloca en mí términos sencillos, claros, Señor, palabras claves para que el conocimiento, la información que por tu misericordia me has permitido obtener pueda transmitirse de una manera clara y sencilla. A mis hermanos, Señor, que me escuchan, que mirarán y escucharán este video, Señor, en vivo, en diferido, coloca en ellos un espíritu dócil, enseñable, Señor, un espíritu de humildad, Señor, para que ellos puedan recibir, para que ellos puedan aceptar tu palabra, para que ellos la puedan poner por obra. Gracias te damos. En esta hora reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, todo espíritu contumaz, todo espíritu malo, Señor, demoníaco, lo reprendo en esta hora. Yo reprendo el espíritu, Dios mío, de bloqueo en el nombre de Jesús. Reprendemos todo hueco, todo lazo del cazador. Reprendemos toda trampa de Satanás y del enemigo que quiera obstaculizar, que quiera dañar, que quiera perturbar, que quiera distraer, que se quiera oponer, Señor, a tu palabra. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos a los abismos, Señor. Lo mandamos a lo profundo de la mar y declaramos que existe un ambiente propicio y una atmósfera de bendición para que tu palabra, Dios mío, sea enseñada. La palabra dice que el apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En eso nos estamos ocupando y te pedimos, Señor, que tú seas propicio a este tiempo y que sea tu buen Espíritu Santo equipándonos y enseñándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Confirmo, amado Diego, amada María, ¿quién más está por ahí? ¿Quiénes me pueden ayudar con la lectura, amados? Yo puedo, pastor. Amén, amado, gloria a Dios. Amén. María. Amén, amado. Bueno, vamos a... El material es un poquito extenso, el discipulado solo le hace honor a una sola hoja, pero ya nosotros hemos estado hablando acerca de justificación, de ciertos principios como elección, como predestinación, como conversión, como nuevo nacimiento, pero llegamos a la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Existe una ciencia que se llama amarteología, que de hecho es una materia que usted la va a ver en Instituto Bíblico o en un curso de Teología y Biblia, que se define así como amarteología, que es la parte de la teología sistemática que estudia todo lo concerniente a la doctrina bíblica del pecado. Ahí vale aclarar que es doctrina bíblica, porque hablando acerca de pecado hay otras doctrinas y herejías. Viene del término griego amartia, que significa pecado, y el término griego logos, que significa tratados o estudios. Sin embargo, el discipulado básico, que son doctrinas básicas para el crecimiento del evangelio, da una buena explicación sintetizada de la doctrina del pecado. Pero nosotros somos pastores, entonces vamos a tratar de profundizar en algunas cosas. Ojalá usted pueda tomar apuntes, pueda hacer ciertas anotaciones, porque voy a decir algunas cosas que no están en el material de discipulado básico ni en las diapositivas. Entonces vamos a estar bastante atentos.
Doctrina del pecado. Bueno, doctrina se puede definir como un conjunto de verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras en forma sistemática. Es la revelación de Dios de una verdad tal y como es y como se encuentra en la Biblia. Doctrina es eso, es la revelación de Dios de una verdad tal y como se encuentra en la Biblia. Ahora, nos corresponde la doctrina específicamente del pecado. Hay varias doctrinas, por ejemplo, está la doctrina de la predestinación, que ya se explicó, está la doctrina de la justificación, que ya se explicó, y todas ellas hacen un estudio o un tratado acerca de un principio bíblico. El principio, por ejemplo, de la justificación. Vamos a hacer aquí algo rápido. ¿Quién se acuerda de la justificación? ¿Quién dice aquí rápidamente qué es la justificación? Creo que el pastor Bárcena especificó esa clase y dio esa clase. Sin volver al machete, amada. Amén. ¿Quién dice qué es la justificación? A ver, lo vimos hace poco. ¿Qué significa la justificación? Es que Cristo nos hizo justo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por medio de los procesos redentores. Amén. Así es. En su término es declarar justo. No nos declaramos justos ante nosotros mismos, sino que nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos hace justos, siendo Él la propiciación y la expiación, que son dos cosas diferentes, por nuestros pecados. Entonces, nos compete la doctrina del pecado. Definición del pecado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Amado Diego, lee Primera de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 4. A ver qué dice la palabra de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿verdad? Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de qué ley habla la Biblia? Está hablando acerca de la palabra de Dios, está hablando acerca de la Torá. Todo aquel que viola o que infringe la ley de Dios está pecando. Me llama la atención, por ejemplo, de que ese mismo texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, en la versión Dios habla hoy, dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. En la versión de traducción del lenguaje actual dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Eso hace parte de la definición de pecado. Ahora, Santiago, capítulo 4, versículo 17, por favor, la hermana María que pueda leerlo. Y la pastora Jennifer vaya buscando Romanos, capítulo 14, versículo 23. Hermana María, Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y la pastora Jennifer, por favor, Romanos, capítulo 14, versículo 23. Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Miren que Santiago lo que nos está diciendo es que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos decía en la versión de Dios habla hoy, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ahora, Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Es decir, que yo, para hacerle mal a una persona, hay dos maneras de hacerle maldad a una persona. Uno es haciéndole el mal, pero lo otro es no haciendo lo bueno. Normalmente cuando decimos que es pecar, todo el mundo dice hacer lo malo, pero no hacer lo bueno, es decir, no hacer nada, ni lo malo ni lo bueno también es pecado, porque la Biblia dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23, amada Jennifer.
Ma Jennifer, ¿estás por ahí? Romanos capítulo 14, versículo 23. No te escuchamos. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por ejemplo, este pasaje particular de Romanos capítulo 14, versículo 23, cuando el apóstol Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, hay algo particular, porque Romanos capítulo 14 está hablando acerca de los débiles en la fe. Y el apóstol Pablo aborda una situación compleja, porque algunos creyentes pensaban o creían, tenían la convicción de que el comer carne no estaba bien. Ellos eran vegetarianos, ese era su hábito alimenticio. Mientras que otros pensaban que el comer cualquier tipo de alimentos o todos los alimentos eran puros, porque ya Dios los había santificado. Ellos comían de todos, así que había una disputa entre ellos y el apóstol Pablo estaba de acuerdo con aquellos que veían las cosas como puras en sí mismos, pero algo era aún mucho más importante. Es decir, lo que el apóstol Pablo quería cuando hablaba de esto era que ambos grupos se condujeran en el amor y que no hicieran nada que hiriera la fe del uno o la fe del otro. Por eso él dice que todo lo que proviene de fe, que no proviene de fe, es pecado. Es decir, que si alguno de nosotros está seguro que comer una cosa está mal o comer cierta cosa está mal, si nosotros creemos, tenemos la plena convicción que cometer ciertos actos es pecado y violamos o vamos en contra de aquello que creemos, estamos pecando. Creer, tener la plena convicción, tener la fe de que algo es pecado y aún así caer en ello, la Biblia dice que es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Proverbios 24, versículo 9, amado Diego, por favor. Dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Amén. La Biblia también habla, por ejemplo, en Proverbios de aquellos que piensan y maquinan el mal. El pensamiento del necio que anda pensando en cosas vanas, en cosas banales, impías, es pecado. El pensamiento del necio es pecado. Ahora, esta es una definición básica que encontramos dentro del discipulado básico. Sin embargo, quiero darles algunas definiciones, algunos significados amplios del pecado. Por ejemplo, segunda de Samuel, vamos a buscar segunda de Samuel, capítulo 12, del 7 al 9. Léelo, por favor, amado Diego. La pastora María, Números, capítulo 15, versículo 30. Jennifer, amada, puedes leer. Sí. Amén. Amada, primera de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Amado Diego, segunda de Samuel, capítulo 12, del 7 al 9, ¿qué dice? Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén. Miren que este es otro significado acerca de pecado. Hablamos uno, que el pecado era transgresión de la ley. Infringir la ley era pecado. Dijimos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado. Cuando no hacemos nada, pecado. Cuando hacemos todo lo que no proviene de fe, es pecado. El pensamiento del necio también la Biblia dice que es pecado. Pero en segunda de Samuel, la Biblia nos dice que el menospreciar la palabra de Dios es pecado.
Lo dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando nosotros pecamos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Números capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Amén. Mire otro significado acerca del pecado. El que peca ultraja a Jehová, ultraja a Dios. Primera de Samuel capítulo 11, versículo 27. ¿Es primera o segunda? Primera de Samuel. Ah, ok. 11:27. Amén. Era de Samuel 11:20, pero es que era el capítulo ese de Samuel llega hasta el 15. Trata de ver. Perdón, es segunda. Ajá, pero dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mire este caso particular. Todos conocemos la historia de David. O sea, David tuvo un pecado que fue premeditado. La Biblia dice de que en los tiempos en que los hombres debían ir a la guerra, David decidió quedarse en el palacio. Y dice que se levanta un día, sale afuera de una mujer esbelta que se estaba bañando desnuda. Llamó su atención. David ahí no reaccionó, que estaba a punto de cometer un grave y amplio pecado. Manda a preguntar quién es ella y le dicen, Señor, ella es Betsabé, mujer de Urías Geteo. Así que David la manda a llamar, se acuesta con ella, llega a ella, la embaraza. Y ahí empieza todo un transcurrir de pecados y malas decisiones. Porque la Biblia dice que entonces David, cuando sabe que ella está embarazada, cuando comete adulterio, comete el pecado de adulterio, él lo primero que intenta es intentar pasarle a Urías Geteo, meterle un hijo ochomecino, porque la Biblia dice que entonces manda a llamar a Urías Geteo y le dice, pero ven, llega a tu casa, descansa. Y Urías Geteo, que era una persona que tenía plenas convicciones, que estaba claro en lo que tenía que hacer, estando el pueblo en guerra y teniendo que librar una batalla, él dice, ¿cómo es posible que estando el pueblo en guerra yo tenga que ir y descansar en mi casa? Así que la Biblia dice de que él baja y se queda durmiendo con los hombres que estaban ahí abajo con David. Así que David vuelve e intenta un segundo plan. Y el segundo plan que menciona la Biblia es que entonces viene y alcoholiza o emborracha a Urías Geteo. Es decir, empieza a tomar con Urías Geteo, lo emborracha al punto que básicamente es algo científico, porque la ciencia hace mención de que el exceso de alcohol inhibe el apetito sexual o el libido sexual. Así que había una gran probabilidad que Urías Geteo descendiera a la casa de su esposa y estuviera con ella. Siendo ese acto así, era muy sencillo que Urías Geteo tuviera una relación con su esposa y le hiciera pasar a aquel hijo que no era de él, sino que era de David. Aún con una conciencia un poco diluida, Urías Geteo era más fuerte en sus principios y dice la Biblia que se quedó durmiendo en el palacio. Aún así no descendió a su casa. Así que como última alternativa, David hace un plan catastrófico donde hace una carta y la manda con el mismo Urías Geteo, es decir, la misma sentencia de muerte de él. David fue tan descarado que la mandó con el mismo Urías Geteo. Urías Geteo llevaba su propia carta de muerte y él no lo sabía, donde David daba la orden que pusieran a Urías Geteo en la primera línea para que él muriera en lo más arrecio de la guerra. Ahora, no solo muere Urías, mueren algunos soldados que estaban ahí, pero Urías muere a causa de esa decisión que toma David. Él fue el autor intelectual del asesinato de Urías Geteo. Ahora, la Torá, la ley, enseñaba que
la persona que cometía adulterio debía morir, ambos debían morir, tanto David como Betsabé. Pero para la sociedad de aquella época, para aquel tiempo, todo parecía normal, no sabía absolutamente nadie, no sabían los generales, no sabían los ancianos de aquella época, no sabía absolutamente nada. Pero el versículo que acaba de leer la hermana, la pastora Jennifer, dice: más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, pecar no solamente es aquello que se hace público, aquello que los hombres ven y pueden juzgar, sino que el pecado también hace referencia a que aunque la gente no sepa lo que nosotros cometimos, Dios sí lo conoce. Por eso la Biblia dice de que más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es decir, no había absolutamente nada ni nadie que supiera lo que David había hecho, pero Dios sí lo había visto. Entonces el pecado es desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, ese mismo en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Miren que dice: por cuanto me menospreciaste. Esa es otra definición de pecado. Pecar es menospreciar a Dios. Dijimos, pecar es ultrajar a Dios, pecar es desagradar a Dios, pero pecar también es menospreciar a Dios. Cuando estudiamos la vida de David y acerca del pecado con Betsabé, que es el fiel ejemplo para hablar acerca de la doctrina de pecado, entendemos en el capítulo 12, leamos capítulo 12, versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que el que había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: mire esto, David juzgó. Dice: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es decir, él citó la ley, él citó la Torá, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dese cuenta que David juzga el caso cuando Natán le hace la ilustración de aquella historia. Él lo juzga y dice: debe pagar con 4 tantos. Y lo más tremendo es que aquello que juzgó David fue lo que le pasó a él como consecuencia del pecado, porque David empezó a tener consecuencias en su familia. Su familia empezó a degradarse, empezó a caer en angustia, en aflicción. David juzgó y dijo: con 4 tantos debe pagar. Y él se le murieron 4 hijos. Amnón, que violó a su hermana Tamar; Absalón, que lo estaba persiguiendo, también murió; Adonías, y el hijo de Betsabé, que su vida no prosperó porque murió también. Revisemos Salmos capítulo 32, Salmos capítulo 32, versículo 1 al 5. David, aprendiendo acerca de todo esto que le pasó, escribe un salmo donde nos habla acerca de su experiencia. Salmos capítulo 32,
versículo 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano, y mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire que David está hablando aquí acerca de pecado, iniquidad, transgresión. Pecado, por allá, él hace referencia a Jueces, capítulo 20, versículo 15, 16, cuando habla de los hijos de Benjamín. Dice que estos hombres tomaban una honda y lanzaban la honda, y la honda rompía el cabello. Dice la Biblia de que ellos no fallaban, no erraban. En el original, lo que la Biblia está hablando es que ellos no pecaban, ellos lanzaban la honda, rompía el cabello y ellos no pecaban. Pecado es eso, es fallar el blanco, es errar. David también habla, Mao Diego, ¿vas a decir algo? No, la definición. Amén. Iniquidad, cuando habla iniquidad en el Salmos capítulo 32 del 1 al 5, iniquidad tiene que ver con un pecado que es planeado, que es una maquinación, que es una premeditación. La iniquidad también tiene que ver con herencias familiares, con pecados heredofamiliares, con una heredad de conducta pecaminosa. Y la transgresión tiene mucho que ver o está enfatizada en las consecuencias de aquel pecado. Repito, pecado tiene que ver con fallar o errar el blanco. Iniquidad tiene que ver con pecados planeados, con maquinaciones, con premeditaciones. También tiene que ver con una heredad de una conducta pecaminosa. Y la transgresión tiene que ver mucho con la consecuencia de ese mismo pecado. Amados, hasta aquí todos me han comprendido. ¿Hay alguna pregunta? Un ejemplo de transgresión, pastor, si lo tuviera. Amén, amado. Por ejemplo, la transgresión es un derecho legal. La Biblia dice en la Torá de que ojo por ojo y diente por diente. Lo que le pasó a David es la fiel muestra de una transgresión. Porque decía yo que cuando David comete pecado, calla, la Biblia dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, fue lo que le pasó a David. Y aproximadamente David cayó ese pecado aproximadamente 2 años. Dice que él juzga, él no se considera a sí mismo como lo dice Gálatas. Y ese juicio que él hace, le vino a cobrar ese pecado, le vino a cobrar factura muchos años después con su misma familia. Es decir, él destruyó una familia y su familia también fue destruida. La iniquidad y la transgresión se parecen mucho en el sentido de que cuando un pecado se hereda, también se convierte en una consecuencia. Mira lo que pasó con Isaac. Isaac comete el mismo error de su padre. Dice la Biblia de que él va a otras tierras. Dice que él se encuentra con Abimelech. Y cuando él se encuentra con Abimelech, él miente y dice que su esposa no es su esposa, sino que es su hermana. La Biblia dice que Rebeca era muy hermosa. Comete el mismo pecado exactamente en la misma tierra. Y Dios tocó aparecerse en ese momento, aparecérsele, para que estos hombres no pudieran pecar. O sea, la iniquidad y la transgresión tienen una consecuencia en generaciones, porque pasa un pecado de una generación a otra, y a su vez también empieza a cobrar factura, porque recordemos que las consecuencias y los procesos no son lo mismo. Consecuencias es resultado de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones. La transgresión tiene que ver con eso, con consecuencias precisamente tomadas de nuestras malas decisiones. Amén.
Para terminar la definición de pecado, es importante mencionar también que el pecado es toda acción contraria al Espíritu de Cristo. Toda acción contraria al Espíritu de Cristo. ¿Cómo así? El Espíritu de Cristo no miente, el Espíritu de Cristo no mata, el Espíritu de Cristo no engaña. El Espíritu de Cristo ofrenda y diezma. Todo espíritu que es contrario al Espíritu de Cristo no ofrenda y no diezma. Así que toda acción contraria del Espíritu de Cristo es pecado. Les pongo un ejemplo. La Biblia habla acerca de Ananías y Zafira. Eso lo dice en Hechos capítulo 5. Este es un caso muy particular porque la iglesia primitiva se caracterizaba por ser una iglesia ofrendadora y diezmadora. Todo el Evangelio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos muestra una iglesia y nos muestra un Evangelio que era generoso, que abundaba en riquezas, pero que abundaba en generosidad. El mismo rey David lo dice, la Biblia dice que cuando él sucede a Salomón su hijo, le da las instrucciones de cómo debía preparar casa y templo a Jehová, le da las especificaciones de cómo debía hacerlo, pero además de eso se muestra lo generoso de corazón que era David. Tanto así que la Biblia dice que él da oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce. Y aparte de la ofrenda que da, dice que de su tesoro personal, aún así da una ofrenda con generosidad. Ahora, cuando vemos la historia de Ananías y Zafira, la Biblia dice que ellos, haciéndose pasar, haciendo mostrar, engañar, dice que ellos vendieron una heredad y dice que sustrajeron de esa heredad y la entregaron a los pies de los apóstoles. Ahora, llama la atención, el apóstol Pedro les dijo, ¿por qué dejaste? Le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintiese contra el Espíritu Santo? Ahora, la pregunta aquí es, ¿lo que Ananías y Zafira estaban haciendo era malo o era bueno? Era bueno, ellos estaban llevando una ofrenda. El punto es que lo bueno que ellos estaban haciendo no lo estaban haciendo en el espíritu correcto. Nosotros podemos hacer cosas buenas, pero en un espíritu incorrecto. Usted sabía que hay gente que ayuda a otros, pero con un espíritu incorrecto, con un espíritu de prepotencia, con un espíritu de altivez. Hay gente que sale y da cosas para que lo vean, pero lo hace con un espíritu incorrecto, porque en ellos predomina el ego, en ellos predomina la prepotencia, en ellos predomina la altivez. Entonces, podemos hacer cosas buenas en un espíritu contrario al espíritu de Cristo. Entonces, Ananías y Zafira estaban dando algo bueno, estaban dando una ofrenda. Pero mira que el apóstol Pedro les dice, pero ¿a ustedes quién los mandó que ofrendaran? O sea, si ustedes hubiesen vendido la heredad y se hubiesen quedado con el dinero, ¿qué les impedía? Ustedes lo podían hacer. El problema no fue dar la ofrenda, el problema fue que la dieron en el espíritu incorrecto y mintieron. Ellos estaban dando una parte de la heredad para que el pueblo viera que ellos eran generosos, que ellos podían dar tanta suma de dinero, pero sustrajeron. Por eso le dice, ¿por qué habéis dejado que Satanás llenara vuestros corazones para mentir al Espíritu Santo? Entonces, hacer todo lo bueno, pero con un espíritu incorrecto, también es pecado. Por eso es importante que nosotros evaluemos nuestro corazón, que nos revisemos cuando estamos ofrendando y cuando estamos diezmando. Es necesario hacerlo con el corazón y la actitud correcta. Amén. Todo lo que carece de amor es orgullo y ese orgullo es pecado. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 4. El amor al mundo también es pecado. La Biblia dice que el amor al mundo es enemistad con Dios. Amados, hasta aquí quedó claro la definición de pecado. Creo que la hemos tocado bastante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, pastor, todo claro. Bueno, de mi Amén. parte. Amén, amén. Definición de pecado. Amado Diego, busca Ezequiel capítulo 28 del 11 al 9.
Ezequiel 28. Y la pastora Jennifer, por favor, que lea Génesis capítulo 3. Hasta del versículo 1 al versículo 7. Hermana Jennifer, pastora Jennifer, capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 al versículo 7. Amado Diego, puedes leer. 28. Ezequiel 28 del 11 al 9. Del 11 al 9. O sea, Del 11 al 19. ok. Listo. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbuncho, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contaminaciones fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contaminaciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Vemos entonces que el origen del pecado nace en una eternidad pasada con Lucifer, quien introdujo el pecado al universo. La Biblia dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice: yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es decir, en Lucifer no había pecado, pero se convirtió en Satanás a causa de su pecado, en esa esencia que empezó a despertar de él. La Biblia dice que por la multitud de tus contrataciones, es decir, él produjo una rebelión en el cielo, y fue cuando él eligió la voluntad de él por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual que Dios. Es más, allá en Isaías es cuando dice en el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces vemos que en una eternidad pasada, el origen del pecado nace con Lucifer. 2, el primer pecado sobre la tierra que ocurre en el huerto del Edén, que lo va a leer la pastora Jennifer. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Bueno, aquí conocemos el pecado original, el pecado del primer Adán, del cual también nos constituyó pecadores a toda la humanidad naciente después de Adán. La Biblia en cierto contexto nos enseña, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y una persona, un bebé, cuando nace, ya es pecador, porque esa naturaleza pecaminosa fue heredada de nuestro padre Adán, de nuestro primer Adán. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad terminó asumiendo una naturaleza a causa del pecado de un solo hombre? Y esto le llama la teología como representante federal. Apréndase eso. Adán era nuestro representante federal. ¿Qué es un representante federal? El representante federal, hágase entender que es como el presidente de una nación. En otras palabras, si Dios guarde al presidente Petro, que es el presidente elegido y en función en el periodo que tiene en la presidencia, si él decide en algún momento insultar a Putin, al presidente de Rusia, y maldecirlo y decir algunas palabras soeces contra él y decirle, yo te voy a declarar la guerra. Y Dios guarde, Putin envía 2 misiles, 3 misiles. La pregunta es, cuando Putin mande esos misiles, ¿acabará solo con Petro o acaba con más de 3 ciudades o un país completo? Acaba con todo el país completo. Porque las decisiones que toma nuestro presidente no solamente impactan a él, a su familia, sino que impactan a todo un país, porque él nos representa. Cuando ven a Petro, están viendo a la nación colombiana. Así que lo que él diga o no diga, lo que él haga, cualquier decisión que él tome, va a afectar a todos los que él representa. Asimismo, Adán era el representante federal de toda la humanidad. Por lo tanto, la decisión que él tomó en el huerto del Edén terminó afectando a toda una generación y por la eternidad, hasta que Cristo venga, por una eternidad paulatina, por decirlo así, a una humanidad. Por lo tanto, él se constituyó en pecador, su esposa se constituyó en pecador y toda la humanidad es pecadora. Entonces, este es el origen del pecado. ¿Alguna pregunta hasta acá, amados? No. Existencia del pecado. Amado Diego, Romanos capítulo 2, versículo 23. Pastora María, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Pastora Amy, Romanos capítulo 2, versículo 15. Pastora Jennifer, Génesis capítulo 4, versículo 21. Empezamos con Romanos capítulo 2, versículo 23, Pastor Diego. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amén. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si algo tiene la ley, la Torá, el Pentateuco, es que la misma ley revela el pecado de la naturaleza humana. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Las mismas escrituras nos revelan, ellas nos muestran, todo aquel que lee la palabra de Dios. La Biblia dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En aquella época no existía aire, no existía Electricaribe. Las personas para poder caminar una calle necesitaban llevar
una linterna, una vela, necesitaban poner aceite para poder ver su camino. La palabra de Dios, ella nos ilumina. No solamente ilumina nuestro exterior, sino que también ilumina nuestro interior. Ella revela qué es el pecado y cuáles son las fallas que hay en nosotros. La misma escritura nos muestra la existencia del pecado. Ahora, dice el punto 2, por el testimonio de la humanidad, dice que hay el filósofo romano Séneca dijo, todos hemos pecado, cuál más, cuál menos. Romanos capítulo 2, versículo 15, amado. Pastora, creo que eso se la asigna a la pastora Jennifer. Romanos capítulo 2, versículo 15. Yo tenía la Génesis. Fue a la pastora Amy. Ah, sí, mi esposa, pastora Amy. Leo. Romanos 2, 15. Ya. Sí. Amado Diego, ¿me haría el favor de leer que se me bloqueó el celular? Se me Amén. cerró. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Génesis Amén. capítulo 42, amén, versículo 21. Ese no lo asigné. Pastora Joana, por favor. ¿Me puedes repetir la cita? Génesis 42, versículo 21. Amén. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Amén, amado. Mire, aquí hay algo interesante. Existencia del pecado. ¿Por qué Génesis habla acerca de la conciencia? Por ejemplo, Romanos, ahorita leímos la cita que dice que la ley estaba escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora, ¿por qué en Génesis capítulo 42, la cita que leyó la pastora Joana, hablando acerca de los hermanos de José, que ellos dicen ciertamente hemos pecado contra nuestro hermano? La misma historia que hablé acerca de Abimelech, cuando Abimelech dice que él ve cómo Rebeca y su esposo están teniendo ciertas caricias que no son normales en unos hermanos. Y él se acerca y le dice, ¿por qué me hiciste esto a mí? ¿Acaso pude haber yo pecado contra Jehová? Ahora, ¿por qué ellos están hablando de pecado? ¿Por qué Abimelech habla de pecado? ¿Y por qué José habla de pecado si todavía no existía la ley? La ley nace con Moisés y faltaban aún muchísimos años para que se hablase de la ley y que la misma ley dijera qué era pecado y qué no era pecado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos hablan de pecado? Porque la conciencia en el hombre, Dios la puso como un juez moral. La conciencia tiene la capacidad de decirnos qué está bien y qué está mal. La conciencia nos habla. Lo que estaba hablando en cada uno de ellos era su conciencia, diciéndole lo que hiciste con José, meterlo en una cisterna, venderlos a mercadores egipcios. Eso fue un pecado, era su conciencia hablando. Es importante entender que el hombre también puede cauterizar su conciencia. Cuando un asesino comete su primer asesinato, ese primer día no comerá por algunos días siguientes, no dormirá, se verá afectado, tendrá ansias, porque cometió su primer asesinato. Pero cuando ese hombre vuelva y repita la siguiente conducta, aquellas situaciones, aquellas sensaciones que él tuvo empezarán a ceder un poco, hasta que cometa su tercer asesinato. Y llegará un momento en que el asesinar a una persona, acabar con la vida de una persona, se le volverá paisaje. Es lo que la Biblia dice de cauterizar nuestra conciencia. Cauterizamos nuestra conciencia, pero la conciencia da testimonio y revela la existencia de pecado. El hombre confiesa el hecho del pecado. Por ejemplo,
Hay muchos pasajes de la Biblia y ciertos personajes bíblicos que lo dicen. Por ejemplo, Job dijo, yo soy vil y me aborrezco. Isaías declaró y dijo, ay de mí, hombre inmundo de labios. Daniel dijo, bueno, de quien nada pecaminoso se menciona, él mismo dijo, hemos pecado. Pedro, el mismo Pedro clamó y dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. El apóstol Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Es decir, muchos de estos hombres mencionaron en la palabra, en la escritura, quedó consagrado la existencia del pecado en la raza humana. Naturaleza del pecado. Naturaleza del pecado. Marcos capítulo 12 del 30 al 31, Pastora Joana. Marcos capítulo 12 del 30 al 31. Pastora Jennifer, Deuteronomio 6, versículo 5. Amado Diego, Números capítulo 15, versículo 30. Pastora María, Hebreos capítulo 9, versículo 7. Marcos capítulo 12, del 30 al 31, que dice. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Números capítulo 15, versículo 30. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Amén. El siguiente versículo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Levíticos capítulo 19, versículo 13, Pastor Diego. Levíticos 19, capítulo 19, versículo 13. Pastora Jennifer, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Pastora Joana, Romanos capítulo 1, versículo 8. Levítico 19, 13, amado, por favor. dice, hasta el 19, 19, versículo 13, solo el versículo 13. solo el 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Amén. Miqueas 6, 8. Amén. Oh, hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Romanos 1, 8. Disculpa, el que leyó la pastora Jennifer es Miqueas. 6, 8. Gracias. Romanos 1, 8. Ya. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Amén. Yo leo Mateo capítulo 16, versículo 4. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Bueno, aquí en estos pasajes que acabamos de leer resumidamente acerca de la naturaleza del pecado, lo vemos al incumplir los mandamientos, es decir, pecamos hacia Dios. En Números capítulo 15, versículo 30 y Hebreos, hacia la ley de Dios, es decir, hacia la palabra de Dios. Levítico, Miqueas y Romanos hace referencia hacia el hombre, y en Mateo capítulo 16, 24 hace referencia hacia el yo, ¿verdad? Hacia la vanagloria y hacia el egocentrismo. Hay un concepto acerca de la naturaleza del pecado. El pecado nosotros debemos definirlo como una naturaleza y debemos entender que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Son dos cosas diferentes. El hombre no es pecador porque comete pecado. El hombre peca o el hombre comete pecado porque tiene una naturaleza pecadora. Es su naturaleza, es una naturaleza que nosotros recibimos de nuestro padre Adán o del primer Adán. Es decir, el hombre fue concebido en pecado, nació en pecado y por lo tanto es pecador por naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de pecado por naturaleza, tenemos que entender que la Biblia lo nombra de diferentes maneras, pero es lo mismo, son sinónimos. Ejemplo, la Biblia habla acerca de la carne. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, habla acerca de la carne. También se entiende como el viejo hombre que menciona Efesios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios hace referencia al viejo hombre. También se le entiende como pecado original, que también lo hace mención el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5. Y también se entiende como antigua naturaleza, como concupiscencia. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todo es lo mismo, está hablando de naturaleza, carne, viejo hombre, pecado original, antigua naturaleza, concupiscencia. Amado Diego, lee Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, donde habla acerca de la carne. Pastora Joana, Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Pastora María, Romanos capítulo 5, versículo 12. Y Pastora Jennifer, creo que a ti no te ha asignado Romanos 6, del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Mira que Primera de Pedro define a la carne como la enemiga del alma. La Biblia dice que nuestra alma tiene deseos y la carne también tiene deseos. Viejo hombre, Efesios capítulo 4 del 22 al 4, ¿qué dice? Amén. Del 22. Sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Romanos 5:12, hablando de pecado original. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Está hablando acerca de Adán y de la heredad que recibimos de Adán. Romanos 6, del 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Mira, amado, que todo esto son sinónimos acerca de la naturaleza de pecado. Ahora, es importante entender que la carne no es lo mismo que el cuerpo. Esto quiero dejarlo claro, porque de alguna manera podríamos decir que nos enseñaron mal o fue un error teológico al entender que el cuerpo y la carne son lo mismo y no son lo mismo.
Son dos cosas totalmente diferentes. El apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Alguien una vez dijo, bueno, de esos tres, ¿quién es? No, el malo es el cuerpo. Y empezamos a repetir como loro y decir, no, que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es más, si Amén. revisamos en las Escrituras, nos damos cuenta que ¿qué quería robar Satanás de Moisés? Se quería robar su cuerpo. Así es. Nuestro cuerpo es santo, nuestro cuerpo no es malo. La carne es otra cosa. La carne es algo abstracto, es otra figura. No hace parte del ser, pero es algo que fue heredado, que fue insuflado de nuestro padre Adán. La diferencia de un impío y de un cristiano es que el impío solamente tiene carne, tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu y tiene carne, tiene el viejo hombre, tiene el pecado original, tiene la antigua naturaleza, todo esto es lo mismo, tiene su concupiscencia. La diferencia de un cristiano redimido por la sangre del Cordero, que ya tiene la conversión, que tiene el nuevo nacimiento, es que él no solamente tiene cuerpo, alma y espíritu, y también tiene carne, porque la carne no se desaparece, es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y a través del Espíritu Santo de Dios podemos crucificar la carne y dominar, podemos replegar, podemos apagar los deseos de la carne. Por eso la Biblia dice de que ellas batallan contra el alma. ¿Qué es la carne? ¿Cómo podemos definir la carne? ¿Cómo podemos definir esa antigua naturaleza, ese viejo hombre, esa concupiscencia? Donde la Biblia dice cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está hablando de nuestra vieja naturaleza, está hablando de aquello que pasa por nuestra mente, que trata de influenciarnos, pero es que no somos nosotros, sino que es la naturaleza caída de Adán, que a veces quiere levantarse. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para crucificar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga, nuestra carne. La carne la podemos definir como el continuo fluido de pensamientos que pasan por nuestra mente sin pedir permiso. Eso tiene un término, es el término discurrir. Discurrir es eso, es un continuo pensamiento que pasa por nuestra mente, que llega a nuestra mente sin que nosotros le pidamos permiso. Un ejemplo de eso, cuando usted decide acostarse a las 7 de la noche y decir voy a acostarme a las 7 de la noche porque tengo un ferviente deseo de orar el día siguiente a las 3 de la madrugada. Ese pensamiento no proviene de la carne, ese pensamiento proviene del espíritu. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte y destrucción, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, la carne no quiere orar, la carne no quiere ir a un ayuno, la carne no quiere vigilar, la carne no quiere ir al culto, la carne quiere todo lo contrario, quiere todos los deseos pecaminosos. Eso es lo que quiere la carne. Entonces yo digo, bueno, me voy a acostar temprano, quiero despertarme en la mañana para tener un tiempo de oración y de comunión con Dios. Entonces usted decide poner la alarma y la pone a las 3 de la mañana. Pone la alarma a las 3 de la mañana, pero usted le llega un pensamiento y le dice, ay, pero es festivo. Hoy todo el mundo se acuesta tarde, aplaza un poquito la hora, ponla a las 4. Y nosotros aplazamos la hora a las 4 de la mañana para levantarnos ahora. Y empezamos a aplazarla de ahí hasta que sean las 7, 8. Amado, si ya dormimos las 8 horas, ya no es nuestro cuerpo descansó. Aquellos pensamientos que divagan por nuestra mente, aquellos pensamientos que juzgan sin premeditación, aquellos pensamientos que llegan y pueden quizás hasta desnudar a una mujer, eso es la carne. La carne emite criterios, emite juicios, llegan pensamientos a nuestra mente que nosotros no los buscamos, simplemente llegan, es la carne. El vivir en el espíritu es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Meditar en la palabra del Espíritu, pensar en la palabra de Dios, meditar en nuestro Señor, meditar en las cosas que a Dios le agrada. Eso es el Espíritu Santo de Dios, pero la carne es todo lo contrario. ¿Hasta aquí claros, amados? Amén. Amén, amén. Pastor, ¿podría repetir una frase que dijo hace rato que dice, concebidos en pecado, nacemos en pecado y algo más, pero no lo pude copiar? El hombre fue concebido en pecado, nació en pecado, Sí.
y es por lo tanto un pecador por naturaleza, creo que dije. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. Ahora, esa es la naturaleza del hombre. Ahora, es importante mencionar que nosotros recibimos la naturaleza del primer Adán y esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Pero a través del postrer Adán que habla la Biblia, hablando de Jesucristo, recibimos una naturaleza santa y perfecta. Es decir, yo no puedo decir a estas alturas diciendo de que yo soy un hombre pecador. Eso es una mentira que ha querido meternos el diablo. Y cuando la gente empieza a repetir como Lori y decir, no es que yo soy un pecador, que yo soy, y empezamos a justificar nuestras fallas y nuestros errores diciendo que somos pecadores, vea, eso se entra en nuestro subconsciente y nos domina. Entonces empezamos a darle cabida al pecado porque queremos justificarnos diciendo que somos pecadores. No, nosotros éramos pecadores, pero la naturaleza que recibimos de Jesucristo es una naturaleza de perfección y de santidad. Nosotros debemos aprender a vernos como Dios nos ve. Cuando empezamos a aprender a vernos como Dios nos ve, entonces nuestros pasos serán diferentes. Nuestros pasos serán de meditación en la palabra, nuestros pasos serán de hombres santos, nuestros pasos serán de hombres perfectos. Recuerde que la Biblia dice en Hebreos, dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando la Biblia habla de perfectos, ¿de quién está hablando? Está hablando de Amy, de Isabela, de Diego, de Jennifer, de María, de mi persona. O sea, Dios nos ve como perfectos. Es el hombre el que insiste en quererse ver de otra manera. Es el hombre el que insiste en quererse ver como un hombre pecador. Ahora, yo sé que es difícil entender de que uno es perfecto. Ese concepto trata a veces de no encajar con nuestra mente lógica. Pero es que nosotros vemos la perfección como una perfección suprema y eso es totalmente diferente. La perfección suprema solamente Dios. Cuando la Biblia habla de perfección, la perfección que menciona Hebreos habla de una persona diferente. Eso es ser perfecto, ser diferente. Dios nos ve como personas diferentes. Recuerde que la Biblia cuando habla de Noé, que dice que no era pregonero de justicia, que era un predicador, la Biblia dice Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Ahora, la Biblia menciona a Noé perfecto, pero usted ve a Noé que después del diluvio, Noé se mete una borrachera. Entonces, ¿cómo así que un perfecto termina emborrachándose y termina uno de sus nietos viendo su desnudez? Porque lo que la Biblia estaba hablando no era que él fuera infalible, no, la Biblia no está hablando de eso, la Biblia está hablando de que Noé era un hombre diferente a una generación que estaba perdida en pecado, que estaba perdida en delitos, que estaba perdida en inmoralidad sexual, en una cantidad de cosas. Él era un hombre diferente, era el hombre que podía escuchar la voz de Dios y ser un portador de buenas noticias. Era un hombre que estaba hablando acerca de salvación, era un hombre diferente. Eso nos habla la Biblia. Por eso hay un mandamiento por allá en el Pentateuco que dice que perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios nos está llamando a la perfección porque Él nos ve como perfectos y porque Él nos hizo perfectos a través de Jesús. No somos perfectos por nuestras propias obras, sino que somos perfectos porque Jesús nos entregó de su perfección, nos entregó a cada uno de nosotros. ¿Quedó claro eso, amados? Amén. Amén. Amén, amén. Sigamos, consecuencias del pecado. Bueno, el pecado afectó la tierra y a sus habitantes. La Biblia lo dice en Génesis capítulo 14, versículo 19, no lo vamos a leer, dice que la tierra quedó bajo maldición, en vez de producir árboles y frutas, nacieron espinas y cardos y los animales se volvieron carnívoros y violentos. Recuerden que una de las consecuencias de haber pecado es que Dios maldijo a la naturaleza, maldijo a la serpiente. Le dijo a la mujer de que iba a tener partos con dolor y le dijo al hombre que iba a trabajar con el sudor de su frente. Hubo un juicio para la humanidad y para la tierra, para los habitantes de la tierra a causa del pecado, las consecuencias del pecado.
En la raza humana afectó el estado de conciencia. Recuerden que hablamos de primera y segunda dispensación. El hombre era un hombre totalmente diferente, era un hombre inocente, era un hombre santo, era un hombre perfecto, era un hombre que tenía comunión constante con Dios. Era un hombre en el cual el amo y señor era su espíritu, en la que su alma era su mayordomo y en la que su cuerpo era su servidor. Es decir, nosotros los seres humanos, o Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, eran hombres que eran espirituales. Pero una vez ellos pecan y empiezan a tener el conocimiento del bien y el mal, empiezan en una dispensación de conciencia donde conocen el bien y el mal y empiezan a pecar, empiezan a hacer lo malo, el hombre empieza a degenerarse de ahí en adelante. Empezamos a ver todo el transcurrir de la humanidad en la historia bíblica. Dice que empezaron a darse cuenta que estaban desnudos. Ese darse cuenta que estaban desnudos, a Dios le tocó intervenir y crearles a ellos vestiduras diferentes porque estaban desnudos. Génesis 3:10, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Pastora Jennifer, Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3:10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre empezó a tener conciencia de su pecado, empezó a darse cuenta que estaba desnudo y Dios le tocó intervenir y vestirlo. Afectó la vida del hombre produciendo la muerte física. Una de las consecuencias del pecado, amados, es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, cuando hablamos de muerte, entendemos que la palabra muerte es una palabra tridimensional. Tridimensional. Existen tres tipos de muertes. La primera muerte hace referencia al, al partir de este plano terrenal, es decir, a la cesación de los pálpitos del corazón, cuando una persona deja de respirar. Esa es la primera muerte, es partir de este plano físico. La segunda muerte es una muerte espiritual. Espiritual. Recuerden que lo que separa al hombre de Dios es el pecado, es su condición pecaminosa. Por eso Jesús dijo, dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Es decir, Jesús lo que estaba diciendo es que un hombre, aunque trabaja, aunque sustenta a su familia, un hombre, aunque toma pala y cava hueco, estaba hablando de un hombre que estaba muerto físicamente, pero de otro hombre que estaba muerto espiritualmente. Hay gente que camina por las calles, que toma bus, que trabaja, que es empresario, que hace una cantidad de cosas, que están muertos espiritualmente. Esa es la segunda muerte. Y la tercera muerte es lo que hace la Biblia después del juicio del gran trono blanco, donde dice que serán arrojados al infierno. Y esa es la muerte segunda o la muerte eterna, ¿verdad? Entonces la muerte es tridimensional. La consecuencia del pecado tiene un énfasis en esa tridimensionalidad que yo le estoy hablando. También se le llama la penalidad natural. Es decir, por ejemplo, le voy a hacer una ilustración. En el caso de un niño que come alimentos que son prohibidos para él, ¿verdad? Que sus padres le dicen, mira, no comas esto porque te cae mal, te puede producir diabetes o tú eres diabético, y ese niño desobedece, come demasiado lo que le están diciendo que no debe comer, él puede llegar a enfermarse y la consecuencia natural de su desobediencia, que es pecado, que es hacer mal, hacerle mal a su propio cuerpo, fue su enfermedad. Entonces, la penalidad natural o la consecuencia natural de ese pecado es la enfermedad, la desilusión y la muerte física. Es decir, una muerte física natural es también consecuencia, puede ser consecuencia de un pecado cometido. Ahora, teológicamente también se le llama una penalidad activa que podríamos decir, por ejemplo, con el mismo ejemplo que les acabo de colocar, si este niño se enferma
hablando ya de la penalidad activa, él recibe una disciplina de su padre, el cual le puede decir pues las siguientes palabras, lo castiga, en fin, todo lo demás. Quizás este niño no muere de niño, muere ya un poco adulto, pero sin conocer del Señor. Entonces estamos hablando de una muerte espiritual. Y por último, la muerte eterna, que es lo que habla acerca de Apocalipsis, que ya le sustenté, donde la Biblia habla de que el fuego nunca se apaga, que los llantos son ensordecedores, donde el gusano nunca muere. Esa es la tercera muerte o la tercera dimensión de la muerte. Ese es el castigo del pecado, que es la muerte, y el remedio del pecado es Cristo. Juan 3:16 lo dice. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Pastor Diego, Pastora Joana, Juan 3:16. Pastora María, Romanos 8, del 1 al 4. Juan 3:16. Te di Romanos 6:23, amado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, miremos, amado, que la consecuencia del pecado es la muerte. En cuanto a la especificación que nosotros hablamos, es más, la Biblia dice por allá en Juan, si no estoy mal, dice que el que cree en él, hablando de Jesús, dice que no es condenado, pero el que no cree en él dice que ya ha sido condenado, y está hablando de una condenación eterna. Ahora, la Biblia también nos habla, dice de que nosotros somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, teniendo paz para con Dios por medio de él. Es decir, cuando la Biblia dice que teniendo paz para con Dios, quiere decir que antes estábamos en una constante guerra. O sea, ¿quién puede sobrevivir a una guerra con el Dios de los cielos? Absolutamente nadie. Gracias a Dios damos por Jesucristo, el cual ha sido salvación para nuestras vidas y para nuestras almas. ¿Alguna pregunta hasta acá, amados? No, no, pastor. Amén. Por último, ya para terminar, 9:30, quiero mencionar lo siguiente. Eso no está tampoco en las diapositivas. Nosotros los seres humanos podemos pecar de tres maneras. Podemos pecar sin premeditación, por premeditación y por obstinación. Repito, podemos pecar sin premeditación, por premeditación y por obstinación. Ejemplo, un pecado sin premeditación es un pecado en el que nosotros no buscamos la acción de pecar o no planeamos todo para pecar. Fue lo que le pasó a Pedro. Recuerden que la Biblia dice que Jesús le dijo: Pedro, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo, le dice a todos los discípulos, y velad conmigo. La Biblia dice que Jesús ora, viene a ellos y ve sus ojos cargados de sueño y le dice: ¿acaso no habéis podido orar conmigo siquiera una hora?
Jesús le dice a Pedro y le dice, Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro, la verdad es que a Pedro lo más probable es que se le había olvidado lo que Jesús ya le había profetizado. Y usted sabe cómo terminó Pedro. Pedro dice de que se acercó a un fuego, habían unas personas ahí, le dijeron, no, pero es que tú andabas con el Mesías. Y él dijo, no, no, yo no andaba con ningún Mesías, primera negada. Le dijeron, no, sí, tú, porque tú hablas como ellos y vistes como ellos. Y Pedro le dice, no, no, yo no conozco al Mesías. Y la tercera vez le insisten y le dicen, pero es que tú, yo te vi, tú andas con ellos. Pero la Biblia dice que Pedro se puso a decir vulgaridades, él empezó a decir palabras soeces. Y claro, la gente dijo, ah, no, no, es que el cristiano no dice vulgaridad, el cristiano no se comporta así. Pedro negó a Jesús y cuando canta el gallo, Pedro es consciente de lo que había cometido. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el pecado de Pedro fue un pecado sin premeditación. Él no buscó la ocasión, él no armó el fuego, él no buscó a las personas, él no preparó ni diseñó el acto o la tentación para pecar. A él le llegó la tentación y no pudo afrontarla. Le llegó la tentación y simplemente sucumbió en ella. Fue un pecado sin premeditación. Ahora, claro está que Pedro cae en la tentación por algunas cosas que había cometido. Por ejemplo, nos muestra la Biblia cuando Jesús le dice, no habéis podido orar conmigo siquiera 1 hora. Pedro había cometido un error y el error de la autosuficiencia. Cuando nosotros no oramos, estamos siendo autosuficientes. En otras palabras, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo puedo respaldar todas mis situaciones por mí mismo, no dependo de ti. Pero cuando nosotros no oramos, eso es lo que le estamos diciendo a Dios básicamente. Así que Pedro empieza a decaer espiritualmente. La Biblia dice de que Pedro incluso caminaba de lejos. O sea, Pedro no se empezó a congregar, Pedro dejó de ir a la iglesia y cuando le llega la tentación sucumbió en ella. Es decir, él pecó sin premeditación. Ahora, un pecado con premeditación es totalmente lo opuesto. Es preparar el camino, es preparar el sendero, es armar toda una artimaña, todo un plan bien armado para cometer el pecado. Fue lo que le pasó a David. David sabía lo que estaba haciendo perfectamente. A él no le llegó ninguna tentación, es más, él la mandó a llamar. Y no solo con eso, aún diciéndole de que Betsabé tenía marido, él la manda a llamar y se llega a ella y sigue haciendo una tras otra, una tras otra. Todo lo que él hizo fue un pecado por premeditación. Ahora, ¿cuál es el pecado por obstinación? Obstinación. Y esto es lo más tremendo porque cuando nosotros pecamos por obstinación, no queda más nada que la condenación. ¿Qué hubiese pasado si David, perdón, cuando llega el profeta Natán y le dice, mira, es que había un hombre pobre, un hombre rico, el hombre pobre tenía una sola corderita, tomaba en su seno, la tenía como una hija, llegó un caminante y el hombre rico, teniéndolo todo, tomó aquella corderita que tenía el hombre pobre y la sacrificó y preparó una comida para darle al caminante. Y cuando David dice, tal persona muera y pague con 4 tantos lo que hizo, el profeta Natán le dice, ese eres tú. ¿Qué hubiese pasado si aún después de esa exhortación y de esa confesión de pecado que hace el profeta Natán a través del mismo Dios que había sido enviado para confesar y para sacar a flote el pecado de David, qué hubiese pasado si David aún después de eso hubiese persistido e insistido en seguir pecando? Ya sería un pecado por obstinación. Cuando una persona está pecando y se sube a un bus y se sube un evangelista y el evangelista le empieza a decir arrepiéntete porque Cristo viene pronto, la mentira no es de Dios, tú le estás mintiendo a tus padres y te estás robando la matrícula de la universidad, busca de Dios y esto y lo otro. Esa persona se baja del bus, va llegando a su casa y están predicando en la esquina y hay otro evangelista diciendo, robar no es de Dios y empieza a darle una palabra y empieza a darle la otra y es Dios hablándole precisamente a esa persona y esa persona insiste en caer en el mismo pecado. Estamos pecando por obstinación. Entonces son 3 maneras en las que el hombre puede pecar. Ahora, si bien decimos que no hay pecado pequeño ni pecado grande, podemos categorizar tipos de pecados, Existen los pecados censurables, los pecados condenables, los pecados imperdonables y los pecados abominables. He dicho 4. Censurables,
condenables, imperdonables y abominables. Hasta ahí voy bien. ¿Hay alguno que está anotando? ¿Puedo definirlos de rapidez o voy rápido o voy lento? Lento, Ah, por voy favor. muy lento. ¿Puedes repetir? No, o sea que vas bien, pero si vas a definirlo, si lo puedes definir lento. Ok. Bueno, los pecados censurables son aquellos pecados que no son delitos o pecados para el hombre, pero sí son pecados para Dios. Repito, los pecados censurables son aquellos que no son delitos ni pecados para los hombres, pero sí pecados para Dios. Por ejemplo, si un anciano eh, morbosea a una niña, eh, la desviste en su mente, la codicia, tiene un espíritu de laxivia. Es decir, si un hombre hace eso, sea anciano, sea adulto, pues no hay una ley que lo juzgue. Es decir, a ese hombre no lo van a meter preso por haber visto con codicia a una niña. Lo mismo es si nosotros mentimos. Cuando nosotros decimos una mentira, no nos van a meter presos por eso. Ni es pecado para el hombre, pero para Dios sí es pecado. Entonces, ese tipo de pecados tienen el tipo, se le llaman pecados censurables, pecados censurables. No son condenados ni juzgados por los hombres, pero sí son condenados y juzgados por Dios. Los pecados condenables, este es el segundo tipo, pecados condenables, son aquellos que son juzgados por los hombres y también son juzgados por Dios. Es decir, no matarás, no robarás, por ejemplo, son pecados que Dios los juzga en su ley, pero las autoridades terrenales también la juzgan y tienen cárcel y en algunos otros países tendrán pena de muerte. Esos son los pecados condenables. Los pecados abominables, están bastante relacionados con la inmoralidad sexual y con las herejías. Los pecados abominables tienen una particularidad. La particularidad de ellos es que están muy relacionados con la muerte y con los juicios de Dios. Ejemplos, por ejemplo, recordemos Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Una de las particularidades de los pecados abominables es que acortan el periodo de vida de las personas. Sodoma y Gomorra un, era un pueblo que cometía abominaciones, que se echaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, donde había lesbianismo, donde había una cantidad de cosas aberrantes. Dios emite un juicio y todo ese pueblo terminó destruido. Ahora, ¿usted cree que Dios no tenía propósitos con alguno de esos niños? O sea, había niños ahí que no iban a vivir 10 años ni 20 años, ellos iban a vivir más tiempo, pero a causa de la inmoralidad y a causa del pecado de abominación, ahí murieron niños, ancianos, adultos, mujeres, niñas, bebés recién nacidos. Murió todo un pueblo porque los pecados de abominación están íntimamente relacionados con los juicios de Dios y con acortar el tiempo de vida de las personas. Ejemplo, si una persona decide tener relaciones sexuales, sea pedofilia, o sea, tener relaciones con un animal, esa persona puede tener una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad venérea y se puede ir o se puede morir en un mes, en 15 días, en 2 meses. Ahora, ¿era a propósito de Dios que él viviera solamente ese tiempo? No, él tenía planes con él, pero a causa de su decisión, a causa de su voluntad y a causa del pecado de abominación que estaba practicando, se llevó su vida en tan corto tiempo. Ya he definido 4: censurables, condenables y abominables. Y el otro es los pecados imperdonables, imperdonables. ¿Alguien sabe aquí cuál es o cuáles son los pecados imperdonables? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es uno, pero hay más. La Biblia dice que había un hombre que tenía un espíritu inmundo, era mudo, pero era un espíritu inmundo
estaba poseyéndolo y era causa de la mudez que él tenía. Y la Biblia dice de que de que Jesús practica una liberación sobre él. Y dice que las personas que estaban ahí, los fariseos, los hombres que estaban diciendo que Jesús había hecho esa liberación por Belcebú, es decir, por un demonio. Y Jesús dijo, si por el dedo de Dios yo he hecho fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. En otro evangelio dice que si por el Espíritu Santo hecho yo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es cuando Jesús habla abajo y dice de que los pecados eran perdonados, pero el único pecado que no sería perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Ahora, nosotros a veces creemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es solamente ofender al Espíritu Santo, pero creo que la manera más fácil de entender que es una blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu Santo o a Dios lo que es del diablo, o atribuirle al diablo lo que es de Dios y del Espíritu Santo. Soy claro con eso, amados. En Amén. otras palabras es, cuando hay algo que es demoníaco, que es de un espíritu inmundo, pero yo decido atribuirle esa obra a Dios, estoy blasfemando. Y cuando es algo que es de una obra del Espíritu Santo y yo decido atribuírselo a Satanás, también es una blasfemia. Ejemplo, una imagen de un santo o una imagen de la Virgen María empezó a botar sangre por los ojos. Y hay gente que dice, wow, y empieza a decir que eso es una obra de Dios, que eso es una obra, eso es una blasfemia, porque algo que es de un demonio, yo se lo estoy atribuyendo a Dios. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque si el movimiento que está sucediendo en un culto, en algún lugar, si es verdaderamente del Espíritu Santo, si usted no tiene ese discernimiento del Espíritu Santo, mejor quédese callado, porque podríamos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces hay que Amén. tener el discernimiento para entender cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no es el Espíritu Santo. Y si usted no está seguro, mejor no opine ni diga nada. Dentro de los pecados imperdonables está la blasfemia contra el Espíritu Santo. El suicidio es un pecado imperdonable. Si una persona toma un arma, se la pone en la sien y dispara, esa persona será salva. No. Otro pecado imperdonable es la impenitencia. La impenitencia es la resiliencia o la postura ferviente de no arrepentirse, de no arrepentirse. Cuando una persona dice, la verdad es que yo no me arrepiento de nada. Hay gente que uno le pregunta, ¿tú te arrepientes de algo en la vida? Y dice, no, yo no me arrepiento de nada, no tengo de qué arrepentirme. Cuidado con eso, cuidado con eso. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ese recibirá misericordia. Amén. Pero el que no lo confiesa, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Entonces, el arrepentimiento es necesario. Cuando hay impenitencia en una persona, cuando la persona no se arrepiente de sus pecados, no puede ser salvo. Y por último, son 5, le estoy debiendo uno, no me acuerdo en estos momentos, pero el cuarto es no reconocer al Hijo, no reconocer al Hijo. Recuerden que la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El que no cree en Él ya ha sido condenado. Entonces, tú puedes ser muy buena persona, tú puedes ser muy ateo y lo que quieras, y ser muy buena persona, y hacer muy buenas obras sociales, y hacer muy buenas actividades, pero el reino de los cielos no consiste en compensaciones de buenas obras y malas obras. Eso es una herejía y Amén. una mentira del diablo. Todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo simplemente no será salvo. Amén. Todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos vengan a hablar y vengan a cuestionarnos la deidad de nuestro Señor Jesucristo, no escuchemos, porque lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando empezamos a dudar de la deidad de Jesús, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. La Biblia dice que por Él, por Jesús, es sustentada todas las cosas por la palabra de su poder. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Entonces, todo depende de Jesús, todo es por Él, todo es para Él y todo es de Él. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí?
Todos, Amén. Amén, amén, así es. no se les pasó Excelente. nada. Bueno, amados, eso es todo. Listo. Nos debe uno. Sí, amado, no me acuerdo. Voy a revisar y en la próxima clase te digo cuál es el que te debo. Pero son Amén. 5. Yo mencioné 4. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Tu pregunta es con referencia a eso, Diego. Sí. Ok. Blasfemia contra el Espíritu Santo, la impenitencia, el suicidio y negar al Hijo. Falta uno, no me acuerdo. Pero en la próxima clase se lo digo. Amén. Bueno, amados, vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, por permitirnos compartir este tiempo tu palabra, porque tu buen Espíritu Santo es el que nos gobierna, el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos equipa, el que nos edifica, Señor. Padre, gracias. Gracias porque queremos aprender, Señor, no para ostentar de lo que podemos saber. Queremos aprender, Señor, porque, Señor, tu palabra es la que puede cambiar nuestras vidas. Tu palabra es la que nos puede transformar. Tu palabra, Dios mío, la cual es espada, la que puede dividir, Señor, la parte inmaterial y material de nuestro ser. Tu palabra cual martillo que quebranta la piedra, Señor amado. Gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos y permítenos tener dominio para enseñar a otros. Gracias. Te pedimos que nos guardes, Señor, en este tiempo. Ahora que nos disponemos a descansar, Señor, o a hacer cualquier otra actividad, te pedimos que nos ayudes, que nos guardes. Tu palabra dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, Señor. Tú nos sustentas hoy, nos sustentaste ayer y nos sustentarás mañana por tu palabra. Por tu palabra creaste el sol y la tierra, Señor. Pero es tu misma palabra la que la mantiene, Señor, y la sostiene, Dios mío. Si los cielos, si los astros no han caído, si la tierra no ha caído, es porque tu palabra la sostiene. Y así como sostienes el universo, así como sostienes tu creación, también sostienes nuestra vida, Señor, también sostienes nuestra economía, también sostienes, Señor, sostienes nuestra familia, Señor, sostienes nuestros matrimonios, sostienes nuestros propósitos, sostienes nuestros sueños. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor. Padre, en esta hora reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu que quiera traer retaliación, venganza, todo espíritu inmundo lo echamos fuera por el poder que hay en tu palabra. Y declaramos, Señor, declaramos un tiempo de paz, de tranquilidad y de seguridad. Nos escondemos en tus manos, porque en tus manos estamos seguros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amados, antes que se vayan, recordemos que este sábado tenemos culto de jóvenes. Hoy es martes, mañana es miércoles. Por favor, vamos a escribirles a nuestras ovejas para extenderles las invitaciones, que vayan este sábado, que no se pierdan el culto. Creo que no sé si ya los pastores Bárcenas mandaron la guardia de este sábado. Vamos a intentar llegar un poco más temprano los que podamos, hacer todo nuestro esfuerzo. Yo sé que hay compromisos, pero los que podamos llegar más temprano vamos a hacer ese esfuerzo porque estamos empezando sobre todo la oración bastante tardecito y muy al ras con la hora del culto. Entonces, eso tenía para decirles. Amén. 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 Bueno, amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.